En este bloque vamos a analizar la política a nivel nacional con el intendente de Villa María. Estamos hablando del doctor Martín Gil. Martín, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto con Meridiano 64. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto estar en el programa. El gusto es nuestro, Martín. Contanos desde tu punto de vista cómo estás analizando la situación del gobierno nacional y esta coyuntura económica, sobre todo que con los números de la inflación ya promediando un 7% mensual están preocupando y mucho a los sectores asalariados, sobre todo de nuestra sociedad. Bueno, se da una situación muy particular en el orden nacional, fruto de un conjunto de factores que sucedieron en los últimos años. Se inicia con esta crisis de endeudamiento tan grande, profundizada en el año 2019, pero fundamentalmente desde el 2017 la Argentina vive una crisis en su incremento del Producto Bruto, en el crecimiento de su economía, decreció la economía nacional. Frente a esa situación de decrecimiento, de inflación sostenida y de endeudamiento, vino la pandemia que afectó fundamentalmente el proceso de productivo, industrial, comercial, de servicios. Desde desde el momento de la finalización de la pandemia, desde aproximadamente hace 36 meses, se da en el desarrollo económico una política de crecimiento de algunos indicadores, fundamentalmente la reactivación del sector industrial, la reactivación del sector comercial, el crecimiento de la economía, que ha logrado de manera acumulativa no solo recuperar la caída de la pandemia, sino poder iniciar un proceso de recuperación previa a la pandemia. Vamos a iniciar un tercer año de crecimiento del PBI, pero a pesar de ese contexto donde hay un crecimiento del empleo, hay un crecimiento y una reactivación de la actividad industrial y de la actividad de servicios, hay distintos sectores que habían sido muy castigados y hoy vienen con una recuperación muy importante. El sector turístico, por ejemplo, es uno. De la misma manera, aparecen dos talones que claramente son de una enorme fragilidad para la economía nacional y que tiene que ver, por un lado, con las reservas disponibles, requisito indispensable para darle estabilidad al desarrollo económico y, por otro lado, un elemento indispensable para garantizar el funcionamiento de la economía en los intercambios internacionales de la actividad, que obviamente requiere de divisas, y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que después del refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional también requiere divisas. Y digo, refinanciamiento que, a pesar de tener la dificultad que ha tenido con el fondo, no existía otro camino. Si ese refinanciamiento no se hubiera dado, hoy estaríamos en una situación no solo de default, sino que esto hubiera afectado sensiblemente este proceso de recuperación económica. Y por Martín, otro lado, la inflación. te quiero preguntar si vos pensás que estos números de la inflación, hablando en torno al 7%, tienen que ver con malas decisiones del gobierno o con que los empresarios argentinos remarcan descaradamente, como por allí algún sector del kirchnerismo asegura. Me parece que nosotros tenemos un análisis que debe tratar de ser justo en estas variables. En primer lugar, claramente la Argentina tiene una situación endémica de inflación, de una inflación alta. Pensemos solamente que el año 2019, el último año del macrismo, terminó con un 57, creo, por ciento de 54, inflación. sí, 54. 54% de inflación, digamos, entre el 54, 60, 65, 70, estamos en un proceso inflacionario donde es muy difícil para una economía tener una viabilidad de normalidad en las operaciones y, por supuesto, como siempre, el proceso inflacionario termina golpeando los sectores más desfavorecidos y por ahí beneficiando a otros sectores que utilizan mecanismos dentro de la lógica del movimiento económico para lograr rentabilidad a partir de esa lógica. Entonces, por un lado, hay una cuestión endémica. Esa cuestión endémica tiene
es multicausal, en mi opinión, no solamente tiene que ver con el volumen de emisión, lo demostró como en un contexto de pandemia, al año siguiente, aún con una emisión elevada, como lo tuvo la mayoría de los países, la inflación se desaceleró, pero evidentemente que hay una situación vinculada a la emisión, hay una situación vinculada a ciertos factores que tienen que ver con la expectativa de la gente, con el traslado a los precios, aún de elementos con un carácter preventivo, precautorio, adelantándose escenarios, aun cuando estos sean posibles o sean probables. Y cuando esto no sucede, los precios no se retrotraen, porque esta es la realidad. A veces bajan variables que no se trasladan a los precios. La Argentina es muy particular en el contexto inflacionario. Desde el retorno de la democracia, salvo en el periodo donde se terminó pegando la moneda al dólar, y por lo tanto teniendo la inflación que tenía el dólar, pero llevándose puesto el sistema productivo, industrial y comercial de la Argentina, que terminó en un 24-25% de desocupación y destruyendo el aparato productivo en la Argentina tiene un problema histórico. Esto me parece que hay que mencionar. Yo no encuentro decisiones que puedan haber afectado directamente con esta variable inflacionaria, que al menos le haya tocado a este gobierno, que se dedicó a desactivar bombas que había recibido, claramente, y a tener que moverse con una limitación muy escasa de los recursos disponibles en el Tesoro Nacional, porque claramente las reservas eran mínimas, y esto nos daba una economía de incertidumbre. No obstante eso, vuelvo a decir, tenemos un proceso de crecimiento económico que me parece que es importante, y la idea que el combate a la inflación que debe darse en la Argentina no sea a costa de enfriar la economía, de paralizar el crecimiento y de todo caso dejar a muchos afuera del circuito económico. Tenemos que lograr estabilizar la moneda en una variable de crecimiento. Y yo veo un equipo económico, que es el que conduce hoy Sergio Massa, que ha logrado una cohesión muy importante en su equipo interno. Creo que esto lo veo no solo vinculado al área de Hacienda o de programación económica o de manejo de la deuda, que podrían ser las áreas específicas del Ministerio de Economía, lo veo muy presente en la vinculación al sector productivo y al sector industrial, las dos variables centrales de desarrollo y de crecimiento. Veo un equipo homogéneo, veo un equipo que se plantea metas cortas, metas de mediano y metas de largo plazo, Martín, donde intenta alcanzar esas metas. Hoy se planteó un objetivo, yo estuve la semana pasada con el ministro y hablando me dice, nosotros tenemos dos realidades, una realidad inmediata que fue fortalecer las reservas y para eso se están utilizando no solo acciones tradicionales como la posibilidad de comprar divisas a partir de cierta estabilidad de la moneda. Llevamos un momento de corrimiento importante, el gobierno logró estabilizar esa realidad y lo que era un proceso de pérdida sostenida comenzó a revertirlo en un proceso de recuperación. Bueno, estamos escuchando al intendente de Villa María, el doctor Martín Gil. Le vamos a consultar también sobre este festival Vive y Siente que se realizó en su ciudad y también de lo que tienen que esperar los vecinos para este 2023 que se aproxima en cuanto a nuevas obras. Martín, no sé si pudiste... Sí, te escuché perfectamente. Bien. Estamos terminando un festival que ya logramos su cuarta edición, se llama Villa María Vive y Siente, que es un gran festival de aprendizaje donde en esta oportunidad 75 lugares de la ciudad fueron partícipes de una multiplicidad de eventos culturales que llegaron a más de 550 eventos de todos los géneros, de todas las disciplinas, artistas locales, artistas nacionales de la provincia de Córdoba, de otras provincias, para niños, para adultos, en todos los géneros, tanto musicales, de la plástica, de la literatura, de la ciencia, la tecnología, la educación, y que hacen que nuestra ciudad, que tiene esto casi en su génesis, porque somos una ciudad donde la educación, la cultura se vive intensamente, permitieron una participación muy amplia de vecinos de todas las edades,
a celebrar el aprendizaje, que en definitiva es la herramienta que más grietas produce dentro de una sociedad, el acceso a los bienes culturales y a la educación. La educación, la cultura, la ciencia y la tecnología son las herramientas para lograr una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, y hemos trabajado con mucho entusiasmo en este gran festival. Y respecto a este tiempo que nos estamos preparando, estamos enviando esta semana el presupuesto de ingresos y de gastos, como lo establece la Carta Orgánica. Estamos con muchos proyectos muy importantes, algunos con recursos propios, otros que venimos trabajando con financiamiento internacional, pero yo tuviera que mencionarte, tenemos un gran proyecto que está empezando esta semana con una inversión de más de 1.300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Haremos que nuestra ciudad y Villanueva se transformen en un gran modelo de ordenamiento de los residuos domiciliarios, no solo reparando, cicatrizando y convirtiendo en un ecoparque lo que era el viejo basural de 30 hectáreas, sino con una enorme inversión social, productiva, de reciclado, de plantas de ósmosis inversas, de economía circular, para que también Villa María y Villanueva como conglomerado tengan un crecimiento enorme en esta área tan importante para nuestras comunidades. Por otro lado, estamos detrás de un proyecto con fondos de la Corporación Andina de Fomento que nos va a permitir que un elemento insignia de Villa María, que son los 4 bulevares, tengan una remodelación completa para transformarlo en un gran parque lineal deportivo, cultural, con una gran insignia de esos 4 bulevares que van a tener esta inversión considerable, nuevas obras en materia educativas, de escuelas, de jardines, nuevas obras en materia de renovación de la iluminación LED, la ampliación de nuestro centro de monitoreo de cámaras de seguridad, que llegará a tener una cámara cada 500 habitantes, que es la meta que nos hemos propuesto para el accionar preventivo, disuasivo en materia de inseguridad. Obras en nuestro parque industrial, donde estamos trabajando el desarrollo de un parque de energía solar para generar energía para los propios emprendimientos que se radican en el parque, tanto en materia logística, tecnológica o industrial. La optimización de nuestra planta depuradora de líquidos cloacales y el nuevo sistema de captación de agua de la ciudad de Villa María, del agua potable, que venimos trabajando para que sea una realidad antes del próximo año. También estamos muy avanzados en lo que va a ser la red de construcción de movilidad sustentable, de ciclovías, que unirán toda la ciudad, permitiendo incorporar la bicicleta como un medio de movilidad en nuestro territorio. Bueno, son muchos los programas, los proyectos que venimos llevando adelante, la recuperación del espacio público, como lo hicimos en el Parque Pereira y Domínguez, como lo hemos hecho en 10 plazas de los barrios de la ciudad y en la plaza mayor de nuestra ciudad. Ahora estamos terminando una nueva intervención en lo que es el Parque de la Vida, la recuperación de la estación ferroviaria, el edificio más antiguo de la ciudad de Villa María, bueno, la recuperación y remodelación del centro y una gran obra que vamos a llevar adelante. En estos días estamos comenzando de construcción de viviendas. En nuestra ciudad estaremos construyendo, por un lado, 300 viviendas de un nuevo barrio, un ecobarrio que vamos a impulsar. Estaremos desarrollando un edificio de 80 unidades habitacionales bajo la modalidad del desarrollo Procrear y estaremos llevando adelante un loteo de 620 viviendas con infraestructura y acceso al crédito bajo Procrear para que el derecho al acceso a la vivienda sea una herramienta para todos los villamarienses. Martín, la verdad que ha sido sumamente detallado tu recorrido por las obras. Te invito a que hagamos una breve pausa en esta charla y después ya vamos a pasar a conversar de la política a nivel provincial, si te parece. Tramo final del Meridiano 64 de hoy. Estamos en diálogo con el intendente de Villa María, el doctor Martín Gil. Hace horas nada más, su colega, el intendente de Leones, Fabián Francioni, dijo: Martín Gil termina siendo un dirigente barato al schiarettismo. Le consultamos entonces, intendente, ¿qué opina de estos dichos de su colega Francioni? No, generalmente, mira, Gabriel, no hago referencias ni me presto
a manifestar o a hablar sobre otros intendentes de quienes tengo afecto y he trabajado mucho tratando de que las obras también llegaran a todas las localidades, inclusive a la de Pipi. De verdad no entiendo a qué hizo referencia. Yo no mido en función de barato o caro las acciones. Tengo convicciones, hablo de lo que creo y lo trato de hacer, no solo en nombre personal, sino de muchos intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales, que creemos que hay una situación que abordar en Córdoba, que no estamos bien, que los intendentes tienen que tener un protagonismo mucho mayor en lo que viene, quieren ser protagonistas, no quieren ser el último orejón del tarro, sino que efectivamente quieren tener el rol y el lugar que le corresponde por la expresión de la voluntad genuina de sus habitantes que los eligieron para cumplir esta función, que tienen mucho para decir, que tienen mucho para hacer y que tienen mucho para aportar en esta Córdoba que es tan diversa, tan distinta, pero que claramente encuentra en las localidades, las ciudades, las comunas, a lo largo y ancho de su territorio, yo creo que la mayor riqueza y diversidad que distingue a una provincia como la nuestra. Intendente, todo parece indicar, incluso operativos clamor de la militancia de por medio, que Martín Zarzora, intendente de la ciudad de Córdoba, sería quien vaya por renovar el puesto en la gobernación de Juan Schiaretti. Si esto se diera de esta manera, ¿usted apoyaría la candidatura de Zarzora? ¿Qué haría su espacio? ¿Iría por fuera? Yo lo he manifestado en muchas oportunidades, tengo por Martín, por su gestión, un afecto de verdad, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado en muchas tareas conjuntamente, desde que yo era rector de la universidad y él intendente de San Francisco. Pero yo creo que las candidaturas no pueden surgir ni de acuerdos de café ni de encuestas de dudosa legitimidad. Las candidaturas deben surgir a partir de un proyecto colectivo de qué es lo que se quiere hacer para adelante. El peronismo de Córdoba no está convocando ni al debate, ni al diálogo, ni está pensando lo que viene en Córdoba. Tenemos que tener la capacidad no solo de expresarle a los cordobeses lo que el peronismo pudo hacer como fuerza en los últimos 25 años. No se paga o no se vota pasado únicamente. Los cordobeses quieren votar futuro y para eso tenemos que pensar qué es cuál es el proyecto colectivo que podemos construir frente a todas las variables que pueden existir. Y en eso, hasta hoy, no vemos una participación de los intendentes y jefes y jefas comunales. A esto me referí cuando los otros días hablé de cierto ninguneo al rol de los intendentes. Hay como la construcción de algo aparente, pero que en el fondo no tiene sustancia. No hay espacios de diálogo, de acuerdo, de participación, no hay espacios de construcción de políticas, hay demasiado relato y poca sustancia. Y me parece que eso es lo que nos tenemos que animar a debatir. Yo formo parte de un espacio de intendentes e intendentas que nos fuimos acercando, viniendo de distintos lugares, algunos del Frente de Todos, otros de Hacemos por Córdoba, otros del radicalismo, del vecinalismo, en donde hemos encontrado muchas coincidencias. No solo coincidencias sobre cómo queremos mirar la Córdoba que viene, sino también coincidencias sobre el rol que los intendentes deben tener en esta Córdoba, que los tiene como elementos distintivos. Córdoba tiene casi un cuarto de los intendentes e intendentas que tiene la República Argentina. Y por lo tanto, no es menor el rol, la participación y el espacio. No podemos ser actores pasivos de la construcción de la Córdoba que viene. Nosotros vamos a ser protagonistas. Y si ese protagonismo no se da en el marco de un debate constructivo de lo que queremos hacer para adelante y de lograr las coincidencias necesarias, vamos a participar seguramente en el proceso electoral que se avecina. Le pregunto y le pido una brevedad muy sintética en la respuesta porque estamos casi sin tiempo. ¿Está evaluando usted entonces integrar alguna fórmula ejecutiva a nivel provincial para el año próximo?
Bueno, si de alguna manera yo expresara lo mismo, estaría diciendo lo mismo que estoy criticando. Creo que debemos debatir sobre proyectos. Yo me he capacitado, me he formado y he tenido la posibilidad de ocupar espacios muy importantes en la función pública municipal, en la función ejecutiva, en el orden nacional, en educación, en obras públicas, en funciones legislativas de la ciudad, de la Cámara de Diputados, como rector de la universidad. Y todo este bagaje seguramente lo quiero poner a disposición de los cordobeses, pero no voy a ser yo que en términos personales hable o afirme la decisión de avanzar. Somos un colectivo y ese colectivo debe decidir qué se hace, cómo se hace y quiénes van a ser los encargados de ejecutar ese proyecto. Y por supuesto, si ese colectivo de compañeros consideraran de que uno tiene el honor y la responsabilidad de poder llevar adelante esa tarea, estoy dispuesto a asumir ese desafío.